Bueno, buen día a todos. Bienvenidos una vez más a este programa, Hablemos de Radio. Como todos los sábados estamos acá, siempre llevándole un poco de información y tratando de mejorar nuestros conocimientos de la radio. Recuerde que estamos en las redes sociales, como Lleve5RB, en todas ellas, Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, en todas. Nos pueden encontrar por allá y tener información para este programa y todas las actividades que tenemos en la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, Seccional Santiago León de Caracas y el Grupo de X Caracas. Hoy vamos a tocar un tema que no, es un tema bastante sencillo, pero interesante e importante para nosotros cuando vamos a instalar nuestras antenas, que es la ubicación de la antena, que se debe tener en cuenta para ubicar nuestras antenas al momento de instalarlas. Entonces, bueno, a ver, por aquí la presentación. Compartir. Okay, creo que no se ve, ¿verdad? Compartir, creo que no quiso. Segundo, a ver si esto verá. Ok, ¿se logra ver? Todavía está en modo PowerPoint, no lo vemos en modo presentación. No, quedó la pantalla en gris. Vuelvo a compartir. Sí. Ok, ahora sí, ¿verdad? Aún no llega. Ok, ahora sí, adelante. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar esta pequeña charlita sobre ubicando ubicando la antena. Ok. Para lograr su máxima eficiencia, siempre la antena debe estar ubicada lo más alto posible, lo más alejada del suelo y edificaciones y otras obstrucciones. Es importante dejar distancias y alturas. Las distancias y alturas se deben considerar en función a términos de longitud de onda. Por ejemplo, si vamos a montar una antena para la banda de 20 metros, por lo general, casi es una norma, se instala a media longitud de onda. Entonces tendríamos que tener una torre o instalar la antena a 10 metros de altura. Si es para 40 metros, a 20 metros de altura. Pero son recomendaciones que no siempre se pueden cumplir, pero siempre tratamos de buscar la mejor manera posible de hacerlo. Al duplicar la altura de la antena, pues ahora tenemos una ganancia de 6 dB cada vez que duplicamos esa altura. Por eso, bastante, es una ganancia, bueno, bárbara al duplicar la antena. Por eso ustedes ven muchas veces, por este ejemplo que tenemos acá, estas son stacking de antenas a diferentes alturas. Él lo que está jugando es con las alturas de las antenas para buscar mejor ángulo de radiación. Y depende de la zona del mundo donde quiera trabajar, él puede usar una u otra antena para llegar a esa parte del mundo o todas al mismo tiempo para aumentar un poquito la ganancia de su antena. Es importante que las antenas de transmisión deben estar alejadas de metales como tubos de drenaje de hierro. Estas alteran las propiedades de direccionalidad y radian armónicas debido a juntas oxidadas que actúan como diodos. Los televisores irradian
armónicas de 15 kHz en las bandas de HF. Las antenas de transmisión deben estar ubicadas lo más lejos posible de los televisores y sus líneas de transmisión. Esto es importante para evitar causar la interferencia a este servicio de telecomunicaciones. Por lo general es bueno siempre estar, que las antenas estén por encima de las antenas de TV. En estos tiempos, para nosotros ya lo que son las televisoras por cable, las televisoras satelitales, nos han ayudado mucho esta parte, ya que la frecuencia que transmiten esas satelitales está muy por encima de las frecuencias que utilizamos nosotros, y bueno, es poco probable que les causemos interferencia a menos que nuestras antenas no estén bien sintonizadas o los equipos de recepción de estos satélites, de estas televisoras por satélite, no estén bien, las conexiones no estén buenas, los cables no estén bien conectados, empates en los cables, bueno, cualquier cantidad de cosas que pueden afectar a eso. Mientras todo esté funcionando bien, no debemos tener, no debe causar interferencia en esos equipos. Recuerda que tenemos, cuando transmitimos, tenemos una alta intensidad de campo RF que puede interferir en los televisores, en los equipos de alta frecuencia, de alta definición, como reproductores, radios, en órganos eléctricos, circuitos switchables, estado sólido, nevera, una cantidad de cosas que podemos interferir si las antenas no están bien instaladas. Son radiadores de interferencia hogareños, motores eléctricos, los termostatos, bombillos fluorescentes o de neón, fuentes de poder PC. Aquí podemos agregar también los bombillos LED, sobre todo estos bombillos económicos, que son muy económicos, que ya saben la procedencia, no lo voy a decir, que son bastante deficientes y nos causan mucho ruido. Entonces, sobre todo los que vivimos en ciudad, tenemos ese gran problema. Tantos motores eléctricos, cargadores de teléfono, que parece mentira, pero ese aparatico como nos causa problemas, igual los cargadores de las computadoras, los transformadores para muchos televisores, que son de baja calidad, nos pueden causar muchas interferencias en nuestras instalaciones. Si la antena está fija en una posición que no se puede girar, sería ventajoso colocar el equipo susceptible RF o generador de interferencia en una posición de mínima ganancia de la antena. Porque según nos podemos ver, si viendo nuestro patrón, aquí tenemos esta antena, su máxima ganancia es hacia acá, hacia el frente, vamos a decir que estaría hacia el norte. Lo ideal sería poner los equipos aquí, de este lado. Porque la máxima intensidad de ella va hacia adelante y vamos a tener un poco menos de interferencia. Hay que tener en cuenta los aspectos de seguridad y sociales de la antena, son fundamentales. Recuerden que toda antena, toda torre que pueda estar mal instalada, se puede caer. Y al caer se puede causar daños a nuestra propiedad y a propiedades de los vecinos que si estamos en un sitio, un edificio o una casa con casas una pegada a la otra, puede causar problemas. Por eso es importante hacer las instalaciones cumpliendo con todas las normas de instalación para evitar que las antenas se puedan caer. Y yo sugiero que siempre hay que ser un poco redundantes al momento de hacer las instalaciones. Si vamos a montar una torre que va a llevar vientos, guayas, si por cálculo necesitas una guaya de 7, 8 milímetros, bueno, pongamos una guaya de 10 milímetros, por si acaso, para prevenir, igual que los anclajes, siempre hacerlos redundantes para evitar accidentes y riesgos en la antena. Es importante tener en cuenta que los dipolos tienen peligrosos voltajes RF en sus puntas cuando se realizan transmisiones de alta potencia y no deben estar instaladas al alcance de niños ni animales.
No sé si alguno de ustedes en algún momento ha tocado algún dipolo en su punta cuando están transmitiendo. Miren, el golpe es fuerte. Así sea con 100 vatios, da un buen golpe. Recuerden que la máxima corriente de un dipolo está en sus puntas y eso pega bastante duro. Imagínense con 1 kilovatio, eh, el golpe es bastante fuerte. Mauro después nos puede decir más o menos qué cantidad de intensidad vamos a tener en las puntas, ya que ese es el área de Mauro. Tenemos el aspecto estético. No para todos las antenas son bonitas. Eh, la mayoría de la gente dice, ay, ¿qué es eso tan feo que está instalado ahí? Para nosotros eso es una belleza. Nosotros vemos una torre con una antena de radioaficionado y lo primero que decimos, mira, qué bonita está esa torre, que mira esas antenas tan bonitas. Pero la mayoría de la gente dice, no, eso se ve horrible, eso se ve horrible. Y le pasa mucho a radioaficionados que viven en edificios, que en las juntas condominio por real le dicen, no, que eso se ve muy feo allá arriba, no puedes montar la antena porque se ve feo, X. Entonces, siempre ponen problemas para hacer esas instalaciones, sobre todo en edificios. Es importante, depende de los países, la permisología. Eh, Aquí en Venezuela no hace falta pedir permiso a las autoridades para instalar las antenas. Por lo menos la de radioaficionados no hace falta pedir permiso. Sé que en otros países sí tienes que pedir permiso. Sé que en Estados Unidos tú tienes que solicitar un permiso, en España también tienes que solicitar permiso para poder instalar las antenas. Aquí en Venezuela tenemos la suerte de que no es necesario pedir permiso. Y de hecho, ni siquiera hay supervisión de parte de las autoridades para ver si las instalaciones están bien hechas. La supervisión tenemos que hacerla nosotros e instalarlas lo mejor posible, con la mayor seguridad posible, sobre todo en edificios. Y es importantísimo que todos los vientos estén bien colocados para evitar accidentes, sobre todo cuando se están montando. Como ven esta foto, estoy viendo que tiene unos pequeños problemas de instalación. No sé si se darán de cuenta cuál es el problema que yo veo de instalación. El ángulo de los vientos, que son muy cortos, son muy pequeños. No está dándole un soporte adecuado a esa antena. Estos vientos acá deberían estar en esta esquina y los otros más abiertos, pues está muy estrecho y eso le quita rigidez a la torre. Espacio, es muy importante el espacio que vamos a utilizar para la torre. Recuerden, eso tiene que ser espacios totalmente despejados, sobre todo de estructuras eléctricas y del paso de personas, sobre todo porque es muy delicado. Y si por estas antenas son instaladas en jardines, hay que estar pendiente de ponerle protección a la torre en caso de que tengan niños en la casa o vayan niños a la casa a visita. Pues saben que los niños son bastante inquietos y traviesos y no vayan a ver un niño de repente montado arriba en la punta de la torre por uno no ponerle algo para evitar que eso suceda. Las antenas verticales son una solución muy fiable y factible para la falta de espacio. Sobre todo mucha gente que vive en edificios que no le permiten montar una antena grande. Mira, una antena vertical funciona bien, claro, no como una antena Yagi, una direccional, pero funciona. Funciona bien y se hace muy buenos poseos con esas antenas. Es fácil de levantar, es estéticamente más aceptada porque se ve muy poco y al momento de reubicarla es de mucha facilidad. Bueno, aquí terminamos esta presentación. Vamos a pasar a la parte de preguntas y comentarios, sobre todo comentarios, que es lo más importante eh, de todo acá. Vamos, pero quiero comenzar con Mauro. Mauro, háblanos de la intensidad de corriente que vamos a tener en la punta de los dipolos. Y bienvenido, Enrique. Tiempo sin verte, ¿vale? Ya te extrañábamos.
Adelante. Bueno, gracias por la oportunidad. El voltaje con 100 vatios es igual a 120 voltios aproximadamente. La fórmula es vatios sobre resistencia, o sea, que es la impedancia de la antena, o vatios sobre voltaje, pero como lo que estamos averiguando el voltaje es más o menos 100 voltios. En un kilovatio son 300 voltios. Perdón, 600 voltios. Y la intensidad de corriente en 100 vatios es de 1 amperio y tanto. Y en 3 kilovatios, perdón, en 1 kilovatio son 3 amperios aproximadamente. O sea que el golpe es bien bueno. Sí, ese voltaje está circulando a través del coaxial y a través de los elementos que formen la antena, el dipolo, la Yagi o lo que sea. Ese voltaje o esa intensidad está siempre aplicada en los extremos. Con respecto a los radiales, perdón, a las guayas que sostienen el elemento que va a sostener la antena, hay recomendaciones de que mínimo se debe utilizar el 40% de la altura del elemento de sustentación. Adelante. Sí, es cierto. Bien. Bueno, ese ejemplo de esa torre, ya te doy el pase, Enrique. Esa torre que vimos ahí, esos vientos están muy cerrados y no tiene buen aguante. O sea, a la hora de un ventarrón, es factible que esa torre se pueda caer, porque no tiene buen soporte. Eso le pasó a un... Me da la impresión que esa torre tiene guayas muy gruesas, o sea, sobre medida. Lo que no se sabe es si el punto de anclaje es el ideal, porque puede tener Exacto. muy buenas guayas, pero si lo amarro de un ladrillo, lo más posible que ese ladrillo se fracture. No, y te digo, pues le pasó a un amigo de nosotros, él tenía dos torres, 24 metros de altura, más o menos esa era la distancia que tenían los vientos. Y aparte de 24 metros de altura, tenía como 4 Yagis en cada antena, monobanda. O sea, y mira, eso es un buen ventarrón, le tumbó sus antenas por un error de cálculo de los vientos. Por eso es importante hacer esos cálculos bien, sobre todo, pues mira, el riesgo que se caiga, que cause un accidente, mira, es real y puede ser muy peligroso. Pues puede costarle hasta la vida a algunas personas. Enrique, adelante. ¿Qué tal ustedes? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Saludos a todos ustedes. Yo desaparecí por unos tiempos por una razón técnica. Mi casa en San Pablo está siendo refaccionada, entonces no hay estación, no hay nada, ¿no? Entonces yo vine al interior en la casa de la suegra. La suegra para esto sirve, ¿ok? Y ahí estamos acá, ¿no? Ahí yo ensamblé también una pequeña estación con dipolos, hablando también de la altura de la antena. Puedo comentar con ustedes después, pero es un gusto encontrarle de nuevo. Bueno, con relación a la observación de Mauro, mi torre está arriba de un edificio y yo me preocupé de bajar el centro de gravedad al mínimo posible, ya que yo tenía la altura del edificio, ¿no? Entonces son 6 metros solamente de alto, porque lo demás de la torre es el propio edificio. Y yo instalé por seguridad, mismo con una altura tan bajita, ¿no? A cada tercio de torre, 3 guayas, ¿ok? Una en cada dirección, calculando en 45 grados, que es la relación ideal cuando se ensambla una carpa para poner los cables, es la situación ideal para aguantar. Esta configuración yo la tengo hace más de 25 años y mismo con viento muy fuerte, gracias a Dios, nunca tuvo problema, porque yo pienso en las personas que están ahí abajo, ¿no? Ni tanto la parte material, pero si pasa alguien, ¿no? Y si se cae arriba de la cabeza de ellos, es un problema civil que yo tengo. Pero yo entré acá no solo para saludar a ustedes, pero yo
Yo entré en el medio de la presentación justo cuando Antonio mencionaba la ganancia en 6 dB a cada doble de alto, ¿no? Y una pregunta, ¿es el doble de alto en relación al ancho de banda? O sea, 10 metros, si para un ancho de banda para una frecuencia de 10 metros son 10 metros y después si la pongo en 20 metros se dobla en 6 dB si pongo la misma antena en 20 metros. Es así que entiendo, así con 20 metros si doblo la antena, la altura de la antena para 40 se gana 6 dB. Me gustaría entender un poco después si eso es el concepto, si estoy equivocado, ¿no? Porque una cosa es la ganancia, como mencionaste, y la otra es lo que yo leí hace un buen tiempo, artículo de ARRL, de que se dice que el ángulo de radiación es el responsable por el resultado y la ganancia es un otro tema aparte. Lo que vale la altura de la antena es el ángulo de radiación que baja a medida que sube la altura o la ganancia, porque yo entiendo que una antena tiene siempre el mismo ángulo de radiación, pero hay pérdidas para el suelo, entonces la altura tiene toda vez. No sé si alguien puede me dar así una idea de lo que es más importante en la altura, ¿ok? Bueno, me compliqué acá, pero a ver. Yo puedo responder eso rápido, Antonio. Ok, dale. Tú eres el ingeniero aquí. La ganancia no tiene nada que ver con altura. Sí, porque esto que fue mencionado que doble de 6 dB de ganancia cada doble de altura, esto lo entendí entonces. No, eso no es así. Un enfasamiento, vamos a hablar de 4 yaquis enfasadas para tener una idea, no importa la Ajá, frecuencia. Cada 2 antenas enfasadas tiene 3 dB ok. o gana 3 dB. Si tienes 4 yaquis, vas a tener la suma de las 2 primeras y las 2 últimas. Entonces son 6 dB. Pero como son 2 arreglos, 2 y 2, vas a tener otros 3 dB. El total va a ser 9 dB. Siempre y cuando estén en la misma dirección. Por ejemplo, al norte. Si las pones las 4 yagues en norte, sur, este y oeste, te pierde 2 dB. Entonces vas a tener una suma de 7 dB. La altura con respecto a la que yo me refería es con respecto al suelo. Por ejemplo, en tu caso, sobre el techo del edificio, sobre la parte superior del edificio. Allí es donde tienes que tomar en cuenta, porque nadie va a tener un espacio el 40% de la altura del edificio. O sea, vas a amarrar el edificio o la antena. A lo que me refiero es, si el mástil mide 10 metros, el 40% de 10 metros. Eso es lo que te le va a dar la rigidez, entre comillas. Y todo efecto, o sea, la altura de la antena, o sea, una antena de 40 metros a 10 metros, el patrón de radiación es aproximadamente 45 grados. Eso quiere decir que rebota en la capa atmosférica y baja no más allá de 300, 400 kilómetros alrededor de la antena. Si la antena se instala a 40 metros de altura, te permite un ángulo de radiación entre 13 y 15 grados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando miras al horizonte y tú levantas un poquito la vista, allá es donde va a rebotar la primera señal. Entonces, entre más altura tenga la antena, el patrón de radiación es más bajo y por supuesto va a tener menos saltos para llegar a su extremo final. Esto quiere decir que si una antena está a 40 metros, por ejemplo, nada más de 40 metros tiene que estar a 40 metros de altura para tener una una efectividad en el horizonte de 5 o 6 saltos, ¿ok? Para llegar a su extremo, con una efectividad superior a cualquier otra antena que esté por 10 metros, 12 metros, 15 metros. Una antena vertical de cuarto de onda con 6 radiales
da un patrón de radiación de unos 18 o 20 grados. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Una vertical o un dipolo? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer de X? Lo ideal es tener una vertical full, sin bobinas, sin condensadores, sin nada. O sea, full, un cuarto de onda full. Eso te va a dar el ángulo de radiación de 15, 18 grados. Si esa antena se sube un poquito, puede bajar a los 10 grados. Una antena de 3/4 de onda vertical te genera un ángulo de radiación entre 8 y 12 grados. O sea, 3/4 de onda vertical es mejor que una Yagi, porque el ángulo de radiación es extremadamente bajo. Entonces tú vas a tener 12, 14 saltos para tú llegar al extremo. Para tú tener una Yagi que haga ese mismo efecto, tendrías que tenerla a 40 o a 60 metros sobre el piso. Estoy hablando de la banda de 40 metros. Sí, pero hay que se comparar también la ganancia en una dirección, no, porque estás distribuido en la vertical, estoy de acuerdo, distribuido en 360 grados teóricamente, pero no hay una dirección. Entonces, esta potencia, entre comillas, está distribuida entre 360 grados, ¿no? El ángulo de radiación, ok, pero cuando la comparas con la Yagi, mismo ángulo de radiación, ahí hay una desventaja porque no estás direccionando a un punto, pero estando a todo. Bueno, lógico, hay relación de costo, porque con una sin rotación, sin ninguna parte mecánica, puedes alcanzar. Esto se ve mucho en Europa, ¿no? Hay mucha gente con vertical, pero adicionando con potencia colineales para compensar esta falta de directividad. Esto que yo siempre miro es una solución que mucha gente utiliza, Mauro. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, si estás en la banda 80, 160 metros y No, tienes es mucho. una antena de 18 metros o 36 metros para cualquiera de las dos bandas, o sea, hablo de 18 metros para 80 y 36 para 160, estoy hablando de cuarto de onda sin bobina. Sí, sí. El otro fenómeno que tiene, que es muy bueno para transmitir, pero el ángulo de radiación en esas bandas, estamos hablando de 20 grados. Entonces vas a tener mucho nivel de ruido. Entonces, ¿con qué se soluciona eso? Es con poner antenas muy pegadas en el piso, llámese Berbridge, llámese Quad, llámese Loop, antenas muy puestas en el piso para cancelar el ruido. Ese es el efecto de esas antenas. O sea, transmites en vertical y recibes con antenas en el piso para cancelar ruido. No sé si eso queda explicado. Mira, Mauro, Muy bien también explicado. esa parte de las verticales, por ver en las bandas de 80 a 160 metros, se estila mucho en Europa y en Estados Unidos, sobre todo gente, estaciones con bastante terreno. Es que te hacen los famosos four square, que son verticales, bajo ángulo de radiación, pero direccionales. O sea, te van a traer dirección, porque tú vas a poder jugar con la dirección, porque vas a tener un emisor y vas a tener, o puedes colocar hasta un radiador y puedes colocar un reflector también. Entonces puedes hacer unas antenas direccionales con verticales, que eso también lo utilizan mucho en banda baja. Más que todo se utiliza en banda baja. Bueno, el efecto es para cualquiera de las frecuencias, ¿no? Lo que pasa es que en 40, 80 y 160, el poner dos antenas en fase o fuera de fase, lo único que te hace es dirigir dos lóbulos, uno al norte, uno al sur, o uno al este y otro al oeste. Exacto. Esa es la única diferencia que la ganancia en ese sentido son 3 dB en cada dirección, cuando las tienes enfasadas, pero cuando hablamos de un solo elemento, o sea, un monopolo, la radiación son 360 grados. Y por supuesto, yo viví la experiencia de tener una vertical de 3/4 de onda en 40 metros, comparado con una Yagi a 40 metros de altura, y la vertical, por supuesto, era superior. Ojo, la Yagi te permite un ángulo de radiación muy similar
con la ventaja de que la puedes orientar norte, sur, este, oeste. En cambio, la vertical no, mueres con todas las direcciones. Bueno, a menos que coloques como hacen algunos en Europa, que te ponen, te instalan 9 verticales, una en el centro, que es el emisor, y las otras 8 antenas alrededor, y cubres todo el mundo, pues, porque tienes antenas cada 45 grados, vas a tener una antena dirigida. Entonces tienes una ganancia, 3 elementos para cada sitio. Enrique, allá en Brasil, Como si fueran sloppers, distintas sloppers que se puede direccionar con la llave a cada dirección que exacto. quieres. Sí, lo puedes poner como slow, pero puedes poner también como verticales. Enrique, allá en Brasil hace falta algún permiso para instalar las antenas en los edificios de las casas. No, en casa no. En edificio había una ley que no hay necesidad de permiso, ante todo, ¿ok? Oficial. Y había una ley antigua que permitía que en edificio protección a los radioaficionados que ponen sus antenas y después, pasado el tiempo, cambiaron la constitución, no sé qué, y se dice que el interés colectivo está arriba del interés mismo federal, imaginas. Entonces, todas las veces que hay alguien que quiere poner una antena, o si viene el edificio que quiere sacar tu antena, no hubo caso vencedor. Siempre los radioaficionados lamentablemente perdieron este derecho si el colectivo del edificio, porque es común, lo sacan. Pero normalmente cuando se ve una antena en un edificio donde, de nuevo, no hay necesidad de permiso en Brasil, ¿no? Hay que se manejar muy bien con el síndico, no sé cómo se llama esto en Venezuela, quien coordina la administración del edificio, ¿no? Para que te permita y que después esto tiene que haber un consenso entre todos los moradores, los que viven en el edificio. Es una cuestión más política. Como yo tengo mi antena hace más de 25 años ahí arriba, el punto uno, imagínate vos, más do que una cuestión legal, es tener excelentes relaciones con los vecinos, es todo. Ahí la cosa anda bien, ¿ok? Si te portas mal, te cortan los vientos. Sí. No, bueno, aquí es la Junta de Condominio, aquí se llama Junta de Condominio, que reúne a todos los vecinos. Y mire, si los vecinos dicen que no, es difícil que te pueda instalar la antena. Ese es un problema que tienen casi todos los radioaficionados acá. Y como yo le digo mucho, métese en la Junta de Condominio, hágase presidente de la Junta y así pueden aprobarla. Es todo político, como siempre, pero Sí. imagínate, yo iba a hacer un comentario sobre esto, espera, yo me olvidé justo sobre esto, era que, mencionaste la cuestión estética, ¿no? Entonces, en edificaciones nuevas es muy difícil poner una antena porque todo nuevo y una antena de esta, ¿no? Se choca con la parte estética. Vertical ni tanto, ¿no? Pero una direccional sí, ¿no? Pero como cuando las edificaciones son más antiguas, la gente ya deja un poco esto de lado, va, está bien, hace parte, no son tan rígidas en este punto estético, pero en edificaciones nuevas se puede ver y yo siento que es más difícil convencer a todos para poner tu antena ahí. Ni que cuando compres el departamento antes de subir, no se puede porque hay necesidad de consenso. Es complicado esto. O sea, las personas son más complicadas acá que el gobierno. Sí, sí, y de hecho ya muchos edificios, la arquitectura que tienen, sobre todo estos edificios modernos, no dejan espacio. Ya casi tú ves muchos edificios nuevos que ni siquiera ves que hay espacio para instalar una antena. Y como son un edificio moderno, bonito, bueno, se pone difícil. Sí, bueno, como tú dices, los edificios viejos ya son feos. Sí, Ya porque son feos, antes, algo más feo. ya que son Sí, no feos, importa. queda feo igual. Mira, no No, menciones, no pero, menciones edades porque entonces te vamos a caer arriba.
No, mi edificio tiene solamente 15 años. No, me refiero a las edades de los, las No, edades de los chiste. colegas. Sí, La, pues. la de nosotros. No, es más antiguo, solo para... Bueno, la cuestión es interesante, ¿eh? Si hace 20 años atrás o más los problemas eran otros, era ingenuidad por la cuestión de las TVI, interferencia que fue bien mencionada por Antonio. Ahora no más, porque con TV cable no hay más esa interferencia, pero viene otra cuestión, que viene la cuestión estética, arquitectura. A cada paso, somos siempre, hay mucha lucha con esto, ¿no? Pero es así. En Venezuela también no hay necesidad, pero esto también es así en edificios en Venezuela. Sí, aquí es complicado los edificios. En Venezuela, muy complicado instalar antenas. Siempre con colegas que conozco que no han podido instalar nada porque no les permiten y no hay manera de que puedan instalar. De hecho, aquí Edwin, creo que él fue el que hizo un documento, un escrito, que eso ha ayudado a varios colegas poder instalar sus antenas. Edwin, vamos a ver si Edwin está Pero por si acá. eres presidente de la Junta de Condominio, la cosa cambia. No, Mira, Ah, eso pues, se llama abuso por de eso, poder. por eso que yo participo Edwin. en el grupo ahí, ¿no? Sí, Es un consejo, entonces tengo que es estar ahí correcto. adentro con los ojos ahí. Hay que ser directivo y la cosa se facilita. Siempre Epa, así. pero mira, Porque tienes que depende, hacer un diseño de la antena que sea equivalente a la estructura del edificio. O sea, mira, si la antena se ve bonita, no afea el edificio. No, aquí hay edificios Mauro, mira vos, ¿ah? No estás equivocado. El momento que yo puso la antena, yo me preocupó en aquella época con la parte estética y bajé la altura de la torre, porque hay edificios acá con antenas que tienen ahí 20 metros arriba del edificio, en el edificio. Ahí, lógicamente, es una cosa totalmente estética, ¿no? Pero yo tengo, comentaste que en Estados Unidos hay necesidad de permisión, ¿no? Pero ¿cómo es esto? Ok, permisión es un documento, pero antes de pedir permisión a los vecinos en un edificio, ¿cómo es la cuestión en edificio? Porque yo sé que en condominio, en condo, ¿no? Hay mucha gente que tiene que poner las antenas por debajo del techo, todo para estar invisible, con un límite de altura. Pero en edificio, ¿cómo Eso, esto es en eso, Estados Unidos? mira, eso depende del sitio donde tú te vayas a instalar. Yo tengo un Ajá. terreno que solamente por cuestiones de seguridad, la municipalidad me pide un estudio de suelo para poder poner los vientos de la torre que yo voy a instalar. En las urbanizaciones donde las juntas de condominio intervienen, por supuesto, la estética está por encima de eso. Entonces, no puedes poner una torre porque el condominio no te va a dejar. Pero es asunto de condominio, no de legalidad. no, creo que La legalidad solamente interviene cuando tú vas a instalar una torre 20, 30, 40 metros. Por supuesto, este, ya te exigen hasta que tú tengas la torre asegurada, de manera que si se cae no afecte a tu familia, porque la torre puede caer si tú tienes la casa allí, entonces produces un efecto desagradable con respecto a un fallecimiento, etcétera. Pero legal no existe. Solamente los condominios no te dejan poner las antenas sencillamente por efectos de ¿cómo se llama? Ambiental. mira, bueno, yo te digo por la experiencia de lo que nos contó Esteban, ya de hecho cuando él vivía en Miami, creo que eso también va a depender mucho del condado donde vive, porque por lo que él me contó cuando montó su antena allá, cuando él vivía en Miami, él tuvo que primero pedir permiso al condado, pedir permiso a la junta de condominio. Una vez que él abrió el hueco para hacer la fundación donde iba a poner la torre, en ese caso él montó un poste, eh, ingeniería, vamos a llamarlo ingeniería municipal, ingeniería del condado, tuvo que verificar que las dimensiones eran las correctas. Una vez que hizo el vaciado de concreto,
tuvieron que verificar que todo que todo estaba correcto y cada paso que hacía tenía que ser verificado por las autoridades del condado. Entonces, por eso es donde yo digo que si necesita una permisología específica. Creo que Bueno, donde él está bueno. ahora no requirió tanto permiso. No, Ahora, me sí, refiero, Antonio, depende depende de del donde tú condado. estés. En Fort Lauderdale, tú rentas o tienes una casa y si tú haces una invitación a un familiar, tienes que notificarlo al condominio para que esa persona pueda ingresar a la residencia. Si no, no te dejan entrar. O sea, si tú tienes un perro, tienes que decir, tengo un perro, tengo 4 perros, etcétera. Pero son cuestiones de condominio, no son cuestiones legales estatales. O sea, es condominio. En el caso de Esteban, que tuvo que hacer su estudio de suelo para poner su instalación, por supuesto van a verificar que lo que el ingeniero municipal hizo, la proyección, concuerda con lo que está implementando. Si no, no lo dejan montar, lo tiene que tumbar. Sí, exacto. Ahora, cuando el terreno es tuyo, aquí hay estaciones súper grandes desde X con 4 o 5 torres, con 4 y 5 antenas, pero están montadas en terrenos de propiedad, no están en condominio. Entonces ellos lo único que necesitan es tener la seguridad de que su torre no se vaya a caer. Claro. Eso no necesita permiso, sino la aprobación del ingeniero municipal que va a ¿cómo se llama? A verificar que el estudio de suelo, los cálculos están realmente acorde con la implementación. Sí, exacto. Mira, Edwin, adelante. Ya te damos el cambio, Jorge. Buenos días, muchachos. Espero que estén todos muy bien. Gusto en saludarles. Bueno, sí, llegué un poco tarde por acá y me voy a retirar temprano, por cierto. Bueno, mira, qué fabuloso, ¿no? Que yo quiero mucho a mi país. Esto es un gran país. No hay tantas limitaciones y tampoco hay tanto abuso, ¿no? En ese sentido. Yo la primera antena que tuve montada en mi casa fue una antena para 10 metros, era un látigo de esos de 11 metros, con el cual transmitía en 10. Y después de allí inmediatamente una torre para montar una Yagi de 5 elementos para 10, 15 y 20, y polo para 40 y sloper para 80. No tuve que pedirle permiso, bueno, a mis padres nada más para montar la torre allí. Y bueno, me fue de maravilla. Luego de ahí me mudé a un complejo muy conocido aquí en Caracas de torres gigantescas, las torres más altas que hay en la ciudad. Y por supuesto ahí lo único que podía montar yo era una antenita móvil colocada ahí en la ventana. Y tuve muy poca operación desde allí. Viví unos 10 años, alrededor de 10 años en ese sitio. Y luego mover para acá, y al moverme para acá, lo más cómodo, lo más práctico, lo más sencillo fue una antena vertical, que es con la que estoy operando actualmente. A ver, sí, yo solicité autorización a la Junta de Condominio, pero por supuesto lo hice muy bien preparado. Oye, casi un año llevé yo recaudando documentos, estableciendo la estrategia, a ver, llevando la antena para que la vieran desarmada y armada, para que vieran la altura, explicando muy bien qué tipo de instalaciones iba a montar, qué se iba a requerir. Y bueno, ahí está la antena, y yo creo que ya ni se acuerdan que esa antena está montada allá arriba, porque además ni se ve. Es una antena vertical para 10, 15, 20 y 40. Y no he tenido ningún problema, a excepción del ruido que hay en la ciudad y la cercanía que tengo con la montaña, con la cordillera, sin ningún tipo de inconveniente. Como ustedes saben, yo opero mucho QRP, menos de 5 vatios, y he tenido bastante éxito, gracias a Dios. Y algunos cuantos concursos internacionales también logrados, ¿no? Bueno, esa es la experiencia que puedo dar. No se desanimen los nuevos muchachos. No sé si hay muchos acá o no, pero no se desanimen por eso. Hay muchas opciones, muchas alternativas. Hay formas de hacer las cosas. Como decía Antonio, yo elaboré una carta muy bien fundamentada,
prácticamente no había forma de rechazar esa solicitud, por cómo está elaborada la carta. Y por supuesto comprometiéndome a cumplir los requisitos que ordena aquí el ente regulador en cuanto a calidad de instalación. Y listo. Así que anímense. Ahí tenemos a Jorge con la mano levantada. Jorge, adelante. Ok, buenos días a todos. Saludos por ahí a todos los que me estén escuchando. México, Venezuela, Brasil. Bueno, ahí les pongo, ya que me estoy moviendo aquí en el jardín. Ahí les tomé una foto. Esa es mi antena vertical, la Hustler 6BTV, que tengo que ver cómo la voy a terminar de arreglar porque la antena está nueva. Pero aquí en Costa Rica me echan bromas porque me dicen que mi antena es para utilizarla en el desierto de Sahara. Porque cada vez que llueve, me suben las estacionarias. No sé por dónde, Carrizo, me está entrando el agua. Ahí la forré abajo en la base con un poco de plástico, le puse tape, pero no sé. Por ahí me dijeron de que tenía que agarrar unos cucuruchos y ponérselo entre pedestal y pedestal donde están las trampas. Total que bueno, como este es un país que llueve todos los días, entonces bueno, tengo una antena que es para el desierto de Sahara y no para Costa Rica. Hablando de las instalaciones, yo me acuerdo que la primera instalación de radio que yo tuve, la tuve una antena Super Magnum que utilizaba mi papá en los años 60. Nosotros tenemos una empresa distribuidora de gas en Venezuela y en esa época mi papá era muy visionario y entonces imagínate, a los camiones, que eran como 3 camiones que distribuían gas por allí por la zona de Cagua, Maracay, Turbero, les compró unos equipos de 11 metros que eran unos bichos grandísimos, eran como de tubo, me acuerdo yo. Creo que la marca era Lafayette. Yo todavía tengo uno guardado allá en Maracay que lo tengo de reliquia. Y en el año 79, yo mudado desde el año 70 al edificio donde vivimos toda la vida, en el penthouse, yo dije, cónchale, yo voy a ponerme a trabajar con esa antena, yo voy a comprarme un radiecito de 11 metros y voy a empezar a hacer radio. Total que ahí empecé a hacer yo radio en 11 metros allá en Maracay con esa antena. Y por supuesto esa antena desde el año 60 llevando sol, las bobinas me imagino que estaban completamente sulfatadas. Bueno, yo empecé a hacer radio. ¿Y cuál es la sorpresa? De que en la parte de abajo de mi casa había un muchacho que era amigo mío, que él veía la estación esta de televisión TVN5, la televisora nacional, en aquella época, estamos hablando del año 79. Y entonces esa estación llegaba muy, muy mal a Maracay. Entonces cada vez que yo salía en radio, yo salía con un lineal de 120 vatios que me habían prestado. Y yo, por supuesto que en esa época no había cable, no había, o sea, yo salía regado por todos lados. Entonces él dijo, cónchale, yo me voy a comprar un radio para ver quién es el que me está molestando. Entonces el tipo se compró un radio de 11 metros, me rastreó. Y yo le dije, bueno, viejo, bienvenido al grupo de la radioafición. Entonces él se metió a ser radioaficionado también, como yo. Me ayudó a ajustar la antena. Él fue uno de los mejores técnicos en telecomunicaciones ahí en Maracay. Él ya murió. Él era la YV4 Andrés Eloy García. Él sacó los indicativos conmigo. Él era YV4 de JU y yo era YV4 de JB. Entonces, bueno, ahí empezaron los pininos y pininos. Entonces, una vez que yo entro en la parte ya de la banda ya de Yankee Víctor, bueno, empecé a hacer mis instalaciones, pero como era en mi propia casa y el edificio era de nosotros, yo no tenía que pedirle permiso a nadie. Pero una vez que yo me caso y me tengo que ir a vivir a un edificio, entonces ahí empezaron los problemas. Que si no me querían dar los permisos y tal. Entonces, bueno, total que yo vi un proyecto de un edificio en Maracay, que en esa época era uno de los edificios más caros de Maracay, y yo le digo al tipo, mira, yo te voy a comprar aquí un apartamento. ¿Cuánto vale? Ok, yo te lo pago. Pero mira, lo único que yo te exijo es
que yo necesito poner una antena de radio allá arriba, porque yo soy radioaficionado. Y yo no voy a estar comprando un apartamento para no poner una antena, pues yo tengo que tener mi antena. No, sí, no hay problema, nosotros te permitimos. Cuando el apartamento estuvo listo, me dijeron, mira, sabes, decidimos de no darte el permiso de la antena. Y yo, ¿cómo es la cosa? Después que te pagué el apartamento. Y en aquella época, estoy hablando del año 95, y yo comencé a pagar el apartamento en el año 93. Y en el 93 el apartamento me costó, en aquella época me costó casi 25 millones de bolívares, que era un dineral en aquella época. Entonces, bueno, al final nos pusimos de acuerdo. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a dar el permiso, pero no puedes sobresalir del muro de arriba. O sea, el muro tiene 1,5 metros, o sea, no puedes subir de ahí. Yo le digo, no te preocupes, yo veo cómo hago. Bueno, puse un cucurucho ahí, puse una MN100 de la Icon, de esa de Marina. Y con eso comencé yo a transmitir desde allá, desde el edificio. Una vez que se produce el problema este de la vaguada del estado Vargas, o el estado La Guaira ahorita, yo dije, no, qué va. Yo siempre he trabajado con la gente de Defensa Civil, apoyándolo. Entonces yo dije, voy a poner mi antena. Fui a Defensa Civil, le dije, mira, hazme una correspondencia en la cual, por efectos de emergencia, yo los estoy ayudando a ustedes en lo que está pasando en el estado Vargas. Bueno, me dieron mi cartica, se la di a la gente del condominio, le dije, mira, tengo que poner esta antena, pues estamos en emergencia. Listo. Y esa antena quedó ahí, y hasta que me mudé de Venezuela, nadie me dijo nada. O sea, de verdad que es un problemón para los radioaficionados. Aquí, por lo menos en Costa Rica, gracias a Dios, yo no he tenido problemas en los 2 condominios que yo he estado. Claro, he estado en casa, pero por lo menos no he tenido ese problemón. Pero sí es un detalle bastante fuerte, que los radioaficionados nos tienen oprimidos, y sobre todo, por lo menos en Costa Rica, a los radioaficionados nos respetan mucho, pues como este es un país con muchas problemáticas sísmicas y muchos problemas a futuro que pueden existir, los únicos que estamos prestos en primera línea con una batería de un carro y salir al aire somos los radioaficionados, porque aquí tiembla cuatro veces, y aquí las líneas de celulares todas colapsan. Quizás ahorita no, porque bueno, ya la cosa ha mejorado un poco, pero yo me acuerdo que en el 2008 aquí había un sismo y los celulares caían porque no había posibilidad. Y aquí en Costa Rica, a los radioaficionados, por lo menos nos dan el sitio de que somos, a la hora de una emergencia, primera fila para trabajar. Así que bueno, y con relación a la posición de la antena, bueno, yo tengo mi antena colocada así tal cual como la ven en la foto, está más o menos a una altura de plano tierra de unos 3 metros, tengo unos vientecitos, me ha resultado bastante bien, pero el problema que tengo yo ahorita es cómo voy a solucionar la entrada de agua en algún lado, y esta antena es nueva. O sea, yo de verdad que no entiendo cómo me está pasando lo que me está pasando. Y del otro lado tengo las antenas dipolo, que en una oportunidad yo le dije al hijo mío, mira, ayúdame a recortar aquí la antena. Yo le voy a dar y tú me vas a ir cortando poco a poco. En una de esas apreté la portadora, y bueno, el grito que echó fueron 100 vatios, pero fueron por lo menos 100 vatios, 100 voltios que le cayeron. Y me dijo, sabes, más nunca te ayudo. Así que bueno, esa es mi experiencia, y como siempre, todos los sábados, muchísimas gracias por esos excelentes programas que nos dan a todos los radioaficionados del mundo. Gracias. Perfecto, Jorge. Fuera tu anécdota. Enrique, adelante. Sí, 2 puntos interesantes como contribución. Uno, hay un sitio en el Facebook en Brasil que se llama Rádio Amadores de Apartamento. ¿Ok? Rádio Amadores de Apartamento. ¿Por qué? Porque solo en la ciudad de São Paulo son 40.000 edificios, y la gran parte de los radioaficionados que viven en la ciudad viven en el apartamento. Entonces ahí tienen una dificultad en común.
Es muy interesante todas las soluciones que se encontraron para hacer una transmisión buena a partir de un espacio cerrado. Lógico, nunca es ideal, pero es la creatividad técnica, es algo muy bueno, vale la pena, se discute muchas cosas técnicas y vale una interacción. Si ustedes me pueden abrir el share de la tabla, voy a mostrar a ustedes. Listo, listo. Ya puedes compartir, Enrique. Muy bien. A ver, ¿pueden ver? Aún ¿Es no. posible? No, Aún no ¿Ah? llega. no has No, compartido acá, todavía. share screen. Ah, Ya, acá está. ya está habilitado. Muy bien. Acá, ¿ven? Ahora sí. Muy bien. Yo me olvidé. No hay necesidad en Brasil de un permiso de poner una antena, pero en Brasil la cosa es así. Las exigencias técnicas, imagínate vos que se pide a una instalación de celulares y de transmisión profesional, comercial, ahora se piden a los radioaficionados también, no solamente técnico, pero también administrativo, ¿ok? Para que ustedes tengan en mente, cada aparato en Brasil tiene un certificado de homologación. Si compras un HT, hay que haber este permiso. Es increíble, hay una lucha federal acá, pero un día vamos a siempre comentando de que radioficción es un hobby, no es una actividad profesional, pero mientras esto, hay una legislación que te exige que las antenas, hay 3 variables, ¿ok? Para que la antena sea aprobada en su instalación si viene alguien a hacer una fiscalización de tu estación. Altura, potencia, ganancia y distancia del punto que puede ser afectado. Es la preocupación con la salud humana por la irradiación de alguna antena. Esto que ven acá, requisitos de isenção de avaliação, mira como é largo, conformidade para as estações transmissoras de radiocomunicação do serviço de rádio amador e serviço de rádio cidadão, banda cidadã junto. E acá está na tabela por frequência de como se calcula un índice que tiene que ser alcanzado para ser aprobado. Y ahí viene EIRP, uno es potencia, otro es distancia, altura y todo. Entonces, todo esto es un documento, ¿no? Que se potencia todo, que se pone todos los datos por antena, o que por banda, ¿no? Por banda o por antena, y firmas. Si vos sos un radioaficionado, podés firmar por su propia cuenta. Si es una instalación comercial, es por un ingeniero de telecomunicaciones. Mira a nivel de detalle cómo está todo, entra el análisis para justificar todo esto. Ahí viene un montón de cosas, ¿no? Que te dan un base tecnológico, esta es la fórmula principal para llegar ahí, y cómo se mide, ¿no? Todo el tipo de antena, dirección. Fíjate vos, para un radioaficionado llevar en cuenta, lógico, para nosotros que nos interesa cosa técnica, perfecto, ¿no? Pero para quien no lo sabe, no sabe que existe esa exigencia, ¿no? Y después guardarla para el momento que si viene algo para conferir, ¿no? ¿Ves? Aquí la cuestión de medir campo de irradiación de la distancia, ¿no? Está todo bien hecho por acá para que no te equivoques de manera alguna, ¿no? Y tienes guardado con tus documentos. Es una contribución para que usted entienda también como nosotros la dificultad que tenemos por acá. El país también es muy bueno, pero hay, como se dice, las excepciones y exageros, ¿no? Es básicamente esto que iba a mostrar a ustedes, ¿ok? Sí, eso, parte de las regulaciones. Aquí también existe una normativa por Conatel para instalaciones de antenas, pero para los radioaficionados de verdad no la exigen. Aquí por lo menos no la exigen. Ya a nivel de comunicaciones comerciales sí lo hacen.
pero a nivel de radioaficionado no hay ninguna, no exige nada, nada de esto, a menos que sea un repetidor que si te piden área de cobertura, localización, una cantidad de cosas, pero a nivel de radioaficionado, menos mal que no piden nada de esto. Pues, si no, imagínate, esos cálculos son bastante complicados, o sea, ya estamos hablando de ingeniería, ya se escapa de lo que en sí es de la mayoría de los radioaficionados. Y Sí, una, es una preocupación porque tiene sensación fuerte, 1.5 kilovatios, que es la potencia que se permite. Ahí está transmitiendo casi a nivel del suelo, ¿no? Y con mucha gente envuelta, afecta de alguna manera. Mismo para nosotros, no se puede también tener una antena con mucha potencia muy cerca de vos, que va a afectar también, ¿no? Entonces, existe este tipo de preocupación, ¿no? ¿Cómo salgo de acá del share? arriba tienes la opción, en la parte de arriba tiene donde Un botón rojo, dejar de compartir. en la parte de arriba de la pantalla, Enrique. Ok, listo. Listo. Claro, que hemos hablado bastante sobre los permisos, pero una cosa importante que hay que tener en la instalación de la antena, yo creo que una de las más importantes es la seguridad. La seguridad ante todo, porque, mira, verá, sobre todo si uno mismo es el que va a instalar las antenas, sobre todo en torres, Edwin, ya te pasó el cambio. Mira, es sumamente importante respetar todas las normas de instalación de las antenas. Eso es una de las cosas más Seguro. importantes que hay. Edwin, adelante. Ok, gracias, Antonio. Oye, Jorge, te quería comentar algo. Chequea, bueno, primero trata de poner el plano de tierra. Trata de estirarlo un poco. Vi que están bastante sueltos. Y muy probablemente el problema que tienes con el agua no es en la antena propiamente, sino a lo mejor en el conector. Entonces hay una masilla que venden para sellar ese conector, no en forma definitiva, es como una especie de plastilina que con el tiempo la puedes quitar, puede pasar años y nunca se endurece completamente. Entonces, pero sella muy bien la entrada de agua. Entonces, te recomiendo que verifiques eso, que tu conector donde llega a la antena esté bien firme, bien ¿Sabes que yo le sellado. puse, sabes que yo le puse silicón? No, Igual. pero el silicón con la resequedad se abre. Sí, Ah, Y ok. más bien te va a quedar una especie de cama donde el Ok. agua se va a depositar. Ok. Esa masilla Como un mastique, ¿no? Un mastique. es como un mastique, correcto, así es. Que más bien con Ok. el calor se pone blando y entonces Ok. se adhiere más al coaxial y al conector. Entonces es lo ideal. Y Ok. nunca se sella, pues, ¿no? Específicamente está hecho para eso. Ok. Enrique, eso que tú comentas es muy cierto. En muchos países exigen eso, en Venezuela también, pero digamos que se hacen con los aficionados, pues no, a la final no son exigentes. Pero eso es esas condiciones pueden favorecerte en el sentido de que para para la comunidad tú puedes demostrar que el ente regulador te está exigiendo calidades de instalación y te está exigiendo que tu estación cumpla con esos parámetros. Es decir, tú estarías, como lo planteé yo en la carta, tú estás obligado a tener una instalación bien montada técnicamente, sin que permita de ningún modo interferencia o afectaciones a terceros. Entonces, eso más bien te puede servir de ayuda para la instalación. Y finalmente, bueno, quería compartir, ahí tienen lo que es mi antena vertical montada sobre la caseta de ascensores. Esa es una vista hacia el sureste. Bueno, y tiene como se dobló, no sé si logran ver aquí, el último tramo de la antena se dobló completamente y tuve que cambiarla. Esto que está aquí es el top hat de la antena. Y ahí tienen la antena montada sobre la caseta de ascensores bueno, parte de la montaña que tengo atrás, ¿no? Esto que está acá es una antena vertical para 2 metros. ¿Qué antena es esta de HF? Esta es la High Gain 14 ABQ.
10, 15, 20 y 40. Y los radiales que coloqué son radiales, no es cable, no es alambre, es tubo. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay una parte donde los radiales deben estar suspendidos en el aire, pues no tengo cómo fijarlo. Y entonces me pareció bien práctico y bien Buena conveniente idea. con ese tipo de instalación. Entonces, por ahí tengo algunas fotografías donde está la fijación de esos radiales. ¿Cuántos son? Tengo 2 por cada banda. Tengo 2 para 40. Bueno, los de 40 sí es alambre. Pero ya los de 20, 15 y 10 son tubos de aluminio, muy sencilla la instalación y bien práctica porque puede sobresalir y no hace falta que la jale de ningún lado, sino está como un paraguas, pues. Y el Ávila de fondo. Sí, el Ávila lamentablemente, bueno, ahí no se puede hacer mucho, ¿no? Y con ángulo de radiación tan bajo, pues Así es, así son cosas es. que pasan. Ah, bueno, aquí Pero, tengo a ver, aquí está visto por debajo, ¿no? Ahí se ven los Ajá. radiales atornillados a la antena y trabaja muy bien. La verdad es que sí, trabaja muy bien. Yo tuve la idea de poner un par de radiales más por cada banda, pero no lo he hecho por temas de costo y subirme al techo, que ahí sí tengo que pedir permiso y no solo pedir permiso a la junta, sino pedir permiso a los dueños del penthouse. Entonces es un poco incómodo, ¿no? Pero como la antena está trabajando bien, pues si funciona, no la toques. ¿Cuál altura de la antena? No, la antena está a centímetros No, sobre, no, sobre no, la no, caseta. no, el largo. Ah, son 5 metros 10 centímetros. Ujú. Esa es la altura de la antena. mira, una cosa importante, uno tiene que adaptarse al sitio donde vives. O Seguro. sea, ok, tú no puedes ver en internet los libros que tú quieras, la antena, buscar toda la bibliografía que existe, que es súper amplia para instalar tu antena. Pero todo siempre, al final, va a depender del sitio que tú tienes para poder instalar la antena. Y ahí vas a tener que adecuarte a eso. Porque bueno, todos quisiéramos tener un terreno grandísimo donde puedas montar 1, 2, 3, 4 torres, lo que tú quieras, pero no, la mayoría de la gente, la mayoría de los aficionados tiene sus limitaciones, o vive en una casa donde el espacio que tienes tampoco es muy grande, o vive en un edificio. Entonces lo importante es adaptarse al sitio donde estás y buscar la mejor opción para ese sitio. Que yo creo que eso es lo más importante. Al final de todo, todo va en ese camino. Porque mira, vives en un edificio, no vas a montar una torre de 40 metros de altura. Aunque por ahí hay unos locos que las tienen, ¿no? Pero no lo vas a poder hacer. Entonces uno se tiene que adaptar al sitio. Mira, si puedes montar una antena por seguridad, no la puedes montar a más de 6 metros, 9 metros de altura, mira, eso es lo que vas a hacer, lo que vas a tener que hacer. Si funciona, perfecto. ¿Para qué inventar más? Y funcionó, ya, eso es suficiente. Lo importante es hacerla, instalarla y bueno, que funcione bien. Y por supuesto, una de las cosas más importantes es que si hay que respetar son las normas de seguridad. Eso es una de las cosas más importantes que hay que hacer. Respetar las normas de seguridad de instalación. Así es. Bueno, ahí tienes cómo es la fijación de los elementos que les decía a ustedes. Es decir, que el boom está a centímetros, son 30 centímetros el boom, el mástil, quiero decir, a 30 centímetros del techo de la caseta de ascensores. Ahí se puede ver mejor. De hecho, esas antenas se instalan a baja altura. Sí, a muy baja altura. Y como el plano de tierra está muy abajo, es decir, es una antena que está montada en techo, entonces sigo el patrón de instalación que ellos recomiendan, que es colocar los radiales en esta parte de arriba, esos son radiales elevados. Y mira, ahí lo ven, trabaja de maravilla. De verdad que bien, muy bien, muy bien.
¿no? O sea, excelente. Y funciona, esa antena funciona. ¿Y ya la Funciona. enderezaste? No. Todavía no las No, enderezaste. no, no, sí, 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 yo Ah, ok. la bajé y la enderecé. Esto que están aquí, estos delgaditos, esto es cable, esto es alambre, que son los dos radiales de 40 metros. Entonces hay uno de 10 que está al aire, pues, vuela en el aire. Y con estos tornillos de acero inoxidable, pues están muy, muy bien sujetos allí. La verdad es que es una instalación bien, bien sencilla y bueno, ha dado sus frutos. Eso ni se ve. Tú pasas por la calle y miras hacia arriba y tienes que tener muy buen ojo para poder divisar ahí. Claro, lo que se ve es un 40% de la antena, ¿no? Lo ¿Cómo que se se ve compara básicamente es el top hat. em vez de QRM en una vertical versus una dipolo horizontal? ¿Cómo es la comparación? No, bueno, no puedo comparar porque no tengo dipolo. Ahí está, por cierto, la antena sin radiales. No tengo dipolo, pero sí te digo que el ruido que tengo es muy, muy, muy alto. O sea, en ocasiones yo he pasado videos por allí que el ruido sobrepasa los 20 dB sobre S9 en Mucho. toda la banda de 40 metros y en 20 también. Hay menos ruido en las bandas altas, pero cuando digo que hay menos ruido, hay ese 7 de ruido, ¿no? Aquí en la ciudad donde estoy yo. Ujú. Muy probablemente si tengo un dipolo o una Yagi, ese ruido disminuiría, pero no te puedo decir cuánto, por cuanto no tengo cómo comparar. Una solución que encontré yo para la banda más baja, ahí tengo una direccional, muy bien, de 3, 10, 15, 20. Para las otras que son mucho más largas y después, para la cuestión de estética, no puedo poner cosas muy grandes, ¿no? Yo hizo lo que todos llaman bigote de gato, ¿no? ¿Mm? Con un cable solo, pero no el bigote de gato que conocemos, pero es muy sencilla la antena. Es un bigote de gato donde hay varias antenas B corta invertidas, cada una en una dirección distinta, arriba, exactamente donde está ahí la casita del ascensor, donde está la torre, y baja en B invertida, ¿no? En varias direcciones, como B corta invertida, el lóbulo de radiación es más para una vertical, ¿no? Yo encontré una solución de poner distintas. Entonces ahí para 6, imagínate, 6, 12, 17, 30 y 40 metros. Son un conjunto de 6 veces 2, 12 y litro de un milímetro y medio bajando, ni se puede percibir de abajo del nivel del suelo porque es tan delgadito, porque el hilo, que ni se sabe, ni se percibe que hay algo, y puede ser el guía ahí de la torre, ¿no? Pero ni esto, y ahí arreglo individualmente cada una de las antenas. Por eso mi pregunta del QRM, porque con una dipolo en B corta se consigue añadir todo esto y eliminar a lo menos y bajar mucho el nivel de QRM, y es una media banda completa, tiene una media o banda de estación. Y se queda permanentemente ahí. Ah, me gustaría cambiar de dirección, es tomar la extremidad de la B corta y mudar de dirección. O sea, es permanente con un cable solo, delgadito y bajo todas estas frecuencias en esa situación. Es interesante, es una variación de bigote de gato, que bigote de gato está siempre en una dirección, ¿no? Y ahí los otros tienen que estar abajo, y es complicada la cuestión de conseguir las ondas estacionarias SWR, ¿ok? Porque una interfiere en la otra, pero cuando están en direcciones diferentes, puedes hacer lo que quieres, que no cambia las ondas estacionarias de las otras frecuencias, nada. Son como si fueran individuales en un cablito solo. Es decir, es una recomendación, puedes experimentarlo un poco, Edwin, si quieres, si tienes ganas de hacerlo, ¿no? Ahí tu QRM va a bajar porque estamos en ciudad mucho, esto te lo aseguro. Sí, de hecho, ¿Qué área es tu azotea, Eddie? el área, creo que si mal no recuerdo, son 5 por 7 metros. 5 5 por por 7 7. metros. Sí. Bueno, tú puedes poner por el orillo así. Bueno, esta es otra idea, ¿no? Yo lo probé en mi jardín. Puse
4/4 de onda, y se usa un loop completo para 40 metros, pero tú puedes darle 2 vueltas a o sea, hacer dos loops en el área de tu azotea y bajas con un cable RG58. Sí, indudablemente sí se puede, Mauro. De hecho, complementando lo que dice Enrique, mi plan, lo que pasa es que, bueno, entre una cosa y otra, pues no he podido hacerlo, es montar, yo no sé qué nombre lleva, yo lo denomino multidipolo, porque lo que quiero montar es un dipolo para 6, 12, 17 y 30, montados todos sobre el mismo coaxial. Ah, pero Y sí, a mi antena es así porque si viene con trap, hay pérdidas, no hay un trap siquiera. Y claro, claro, solo para te dar una idea más, ¿qué fue lo que utilicé? Yo no tengo área sobre la cajita del ascensor suficiente para una de 40 metros, por ejemplo, 80. Tengo 80 también pendurado en esto, ¿ok? ¿Cómo hizo sí, yo? Ella va ahí de la altura de la caja de agua hasta el techo, donde está la base de la caja de agua. No sé si se puede. Es un hilito que sigue abajo, o sea, aprovechar si posible la altura de tu caja de la agua, ¿no? Para extender y como si fuera un mástil, ¿no? La propia caja y te da la altura. Entonces, estás libre de una área ancha, ¿no? Para poner cualquier largo de hilo, ¿ok? Sin limitarse, ¿ok? Esta cuestión de espacio alrededor de las dimensiones de la propia caja de agua. sí. Bueno, a lo que yo me refería, Enrique, fíjate tú, voy a tratar de ser lo más descriptivo posible, Muy bien. porque no encuentro la fotografía, el diagrama, yo lo tenía hecho por allí, ¿no? Imagínate que tú montas un dipolo, en este caso la antena de mayor longitud sería la de 30 metros. Entonces montas un dipolo de 30 metros Ujú. y en paralelo a ese dipolo y con la misma dirección y el mismo sentido, a unos 5 centímetros de distancia de ese hilo para 30 metros, se monta el hilo para 17. Ahí está la parte complicada, porque No, Enrique, no. Se han visto muchos reportes y no hay interferencias. De hecho, hay antenas comerciales que operan así. Es así, Y en tú los puedes hacer buques, como la cornuta. sí, no, alambre. Y sí, separado 5 centímetros de esa antena de 17, la antena de 12. Y separado 5 centímetros de esa antena de 12, la de 6. sí, Entonces eso es el van a bigote de quedar, gato, es el va, bigote de gato clásico, exactamente. en una única dirección. Exactamente, entonces no te ocupa más espacio que la misma antena dipolo de 30, exactamente el mismo espacio. Lo único sí que puede ser que se vea porque vas a tener 4 hilos, digamos, unos separados un poco del otro, ¿no? Entonces, y además, como tienes que separarlos, vas a tener unos separadores aislantes, cada, no sé, 2 metros, metro y medio o 3 metros, para poder hacer esa separación de No, las estoy de antenas. Y acuerdo, pero trabaja yo muy bien. puso 6 bandas en un punto, ¿no? Porque con 2 o 3 estoy de acuerdo. Acá se utiliza mucho para 80 y 40 o cosas así, con un cable solo para esticar todo, mantener todo esto junto, ¿no? Porque viene la cuestión del peso de todo esto, ¿no? Que tiene que se mantener bien recto y todo el tiempo, porque se estica los cables a lo largo del tiempo, lo mismo que sea de cobre, ¿no? Entonces, tiene esa cuestión. En mi caso, son individuales, son cables bien delgaditos. Puedes, mismo que no hay necesidad de estar en todas direcciones, pero hay una pequeña, un espacio en grados diferente uno del otro ya es suficiente. No que no trabaje bien en una dirección sola, pero para poner un montón de bandas es más complicado. Entonces, yo puse individualmente. Yo voy a Sí, poner acá. Yo voy a poner acá una foto, tengo que buscar de mi celular y voy a hacer voy a compartir, ¿ok? Salgo por un minuto. sí, pero fíjate tú, Enrique, por ejemplo, aquí tienes el ejemplo de la famosísima Hexbeam. Las Sí, Hexbeam son 6 antenas montadas en paralelo al mismo coaxial, separadas a una distancia determinada. Pues, de acuerdo. y no hay ninguna interacción. Bueno, sí la hay, pero no la hay de modo que te afecte de alguna manera.
y es bastante eficiente esa antena, ¿no? Entonces, claro, lo que estoy comentando yo es lo mismo, pero sin la parte de abajo, es decir, sin el reflector y con estos elementos emisores no en forma de M, sino estirados. Es la misma filosofía. Muy bien, sí, voy a buscar esta foto. Igual, sí, pero la cuestión de la resistencia al viento de esta antena es espectacular. No poner ahí arriba del edificio es un paraguas invertido, ¿no? Sí, sí, sí. Un Sí, minuto, vuelvo en un minuto. sí, sí. No, Mientras, yo sigo esa buscando antena por que acá tú dices, Edwin, Ajá. esa funciona. Sí, claro. Que Claro. son tres, ponle que son tres cables así, pues. Uno paralelo, pues, paralelo. Exactamente, y no separado mucho. Mira, yo dije 5 centímetros, pero realmente es menos, con 2 pulgadas, con 3 centímetros, 2 centímetros, es suficiente. Ya 2 pulgadas es mucho. Eso salen en los libros de antenas salen mucho esas antenas. A la Sí, que dice Enrique, él las desfasa creo que 90 grados de una banda claro, es como a otra. un paraguas sin tela, o sea, tú vas a ver puros alambres así. eh, Sí, ¿no? Y funciona, mira, eh, casi todo antena que tú puedas inventar mientras cumplan las medidas y las medidas de las antenas y todo, resonancia, impedancia, van a funcionar. Esto es experimentar es experimentar y y verificar probar que y verificar. que el desempeño es el correcto, pues. Exacto. Porque mucha gente se complica, ¿no? Que el dipolo no cabe donde estoy, pero bueno, pero si no cabe, lo pliega. Pliegas el dipolo y eso funciona. Y eso funciona. Mira, si la punta del dipolo va a pegar el piso, bueno, lo pliegas hacia otro sitio. O, mira, hay mil maneras de colocarlo. No siempre se va a colocar las cosas como dice el manual, porque no se puede. Yo tengo una foto acá, ¿puedo compartir? ¿Sí? Tú instalaste algo estos días, ¿no? Creo que tú pusiste una foto en Facebook, Enrique, de una antena que es. Exactamente, acá está. Ahí está, ¿bien? ¿Ven? Sí, sí, Así, cada uno en un mástil central, ¿no? Y cada uno de esos 10, 15, 20 y 40 metros. correcto. Mira, Enrique, le tuviste que pedir permiso a la suegra. No, la ropa está secando también allá. No, yo pienso en la situación de Irving y los otros que también están en el departamento. Es un mástil central tranquilo Claro. y estos, ¿no? Bajan ahí de la caja de agua al nivel del techo y tienen la altura y muy sencillo y muy fácil poner, sacar y acrecentar. Es tranquilo eso. Lo Y único anda muy malo, bien. lo único malo de eso, Enrique, es que cuando la ropa está muy mojada, la onda estacionaria sube, ¿no? No, al revés, porque calienta todo, seca más rápido. Pero por favor, monten una headpin. Perdón, estoy acá mal, acá. Bien, Esteban, eso no funciona bien. No, pero trabajé, ¿cómo se llama? El Victor 85 esta semana 2 veces. Ah, ok, gracias. Te quiero mucho. No funciona. Te quiero mucho. No, es que porque estás allá en el imperio y por eso que funciona allá. No, aquí no funciona. Pues esta es la instalación provisoria que yo estoy a 200 kilómetros de São Paulo y sin permiso de la suegra puso todo esto. Hi, hi. Imagínate. ¿Cómo te quiere la suegra, Dani? Hay que llevarse bien, claro. En nombre de la unidad de la familia, todos estuvieron de acuerdo, consensual. Y mira, como decía antes, mira, lo importante es experimentar, probar. Y mira, no se puede colocar la antena como dicen los manuales, como dicen los libros. Pero buscamos la manera de que funcione, sobre todo con las antenas de cable. Ya claro, una antena Yagi ya es diferente porque
pesadas, aluminio, pero mucha gente también se complica que la altura, buscar la altura ideal, pero si no puedes tener la altura ideal, ¿cómo haces? O sea, mira, la altura ideal por una antena de 40 metros, lo más alto posible. Wow, ¿cómo monto yo una torre de 40 metros en un edificio? O sea, no lo vas a poder hacer para montar todas esas antenas. Entonces, bueno, uno tiene que adaptarse al sitio y a la situación y lo importante es salir al aire. Entonces, salir al aire, prender los equipos y que nos escuchen. Siempre, siempre, y ahora que la propagación está comenzando, está aumentando, está mejorando. Mira, lo que monte dentro de un par de años, lo que monte en tu casa va a funcionar, va a llegar a cualquier sitio. Así Sí, que, no, y además yo te digo una cosa, Antonio, yo recomiendo a los que puedan adquirirlo, este producto, ese se producto es muy llama bueno. el Gananin 336, que con tres capas aplicadas 3 veces, te da 6 dB de ganancia en la antena, ¿no? Es un producto, oye, muy bueno y un poco caro, pero se consigue. Pero ya, no, ya eso está difícil conseguirlo aquí, no lo he visto más en... No, yo lo compré en Amazon. Ah, no, pues yo antes lo compraba en EPA, pero ya no lo vi más nunca. No, Amazon. Ah, Eso pues, es, con el aluminio sobre todo, pues ahí se ven las partículas, cómo se ve incrementada ojo, la conductividad. Sí, y funciona de verdad. sí. Yo siempre, una vez al año, acostumbraba a echarle eso a las antenas, pero ya no lo conseguí más, no pude echarlo. Por eso también, y aparte te ayuda a bajar el ruido, Enrique. Ah, sí. Sí. Te baja el ruido a casi cero. Recomendable totalmente ese producto. Sí. Miren, yo les recomiendo algo que yo hago para el ruido. Yo desconecto el coaxial y se acaba el ruido. Ah, bueno. Bueno, yo tengo también este otro producto que es déjame ver si se ve en la cámara. A ver. No se ve. Está. Este que está aquí. Este es muy bueno también. Esto, si no tienen el Gananin 336, pueden comprar este. ¿Lo lees ahí, Enrique? ¿Enrique se fue? No, ahí está Enrique. No, está ahí. No, estaba buscando un artículo acá. No, déjame poner pin acá. Un minuto. No, para que vean la imagen, Enrique. Texas. ¿Qué es esto? Qué Esto se bárbaro. aplica, viene en spray también, se aplica y es muy útil. Acá se utiliza mucho un producto que se llama Propaganol. Propaganol, lo he escuchado, sí. Sí, Esa es la muy versión. conocido. Cuando hay propagación, lo aplicas ahí en tu chaca, ahí viene una propagación. Pero tengo una cosa buena acá para usted. Estaba buscando artículos acá de que, a ver, de nuevo salir la cara fea de Edwin acá, a ver cómo la vamos acá. Remove pin. Muy bien. Acá. Voy a hacer un otro share acá. Share screen. Acá de nuevo. Yo tengo una serie de artículos acá de ARRL que a quien se los interesa, quien me escriba, está en mi qrz.com, mi email, lo envío a ustedes, ¿ok? Que tiene artículo muy bueno, Mauro lo comentó, la cuestión de los hopes, ¿no? De cuántas veces la transmisión se choca la ionosfera en el suelo para llegar de manera efectiva al otro lado, con experimentos reales hechos hace muchos años atrás esto, y explica bien, este clásico, acá cómo es la cuestión de los ángulos de radiación, ¿no? Y lo que es más interesante en esto son experimentos reales, no solo por la cuestión de la irradiación de cada tipo de antena, pero esta parte más abajo, que cómo, en qué situación es ideal para cada tipo de banda, para cada distancia quieres comunicarte. Esto es permanente, nada a ver con propagación, porque dependemos de ello, lógicamente. Como Antonio mencionó el stack, ¿no? Si la altura de la antena está una y la misma antena, misma dirección en otra, si la haces la llave, vas a conseguir cosas diferentes con eficiencias diferentes, ¿no?
Está muy didáctico esto, ¿no? Antena response 14 MHz de Boston a Sydney. ¿Cómo se hace todo ese experimento? ¿Cómo se calcula la altura ideal para la distancia que quieres alcanzar? ¿Ves acá? Antena response versus en 10 metros, ¿no? Y ahí uno que se consigue la optimización, pero acá abajo estamos hablando ¿no? Del ángulo de irradiación. Esto es todo un conjunto de cosas que vale la pena conocer. Yo, mismo que yo pienso que conozco, pero cuando lo leo siempre saco alguna cosa interesante de vuelta, ¿no? Y aquí hay básicamente esto que quería demostrar a ustedes. Mira, Enrique, lo que pasa es que no es que cada vez que tú lo lees aprendas algo nuevo. Es que en la medida que pasan los años, uno se le olvidan las cosas y cuando lo relees, tú te das cuenta, piensas que es algo nuevo. Es verdad, yo me vi tu nombre. Tú te llamas José, ¿no? Bueno, hace unos años, cuando hacíamos las Era charlas la que yo allá te decía. en la universidad, este, Sí, está, sí. Es el ese clásico Artemis. bigo de gato, sí. Sí. Pero hay la cuestión, cuando hay muchas, hay por abajo, se doble el cable de arriba que sostiene todos los demás. Mecánicamente es el Sí, único tiene que problema ir, que están... tiene que ir muy, muy tenso, por lo cual pues el alambre no puede ser un calibre 18, 20 ni nada de eso. Pues Sí, tiene que ser pero un hay una poquito- otra cosa, porque el ángulo de apertura de cada una de ellas es diferente en esa situación. En este caso, Enrique, pero la que yo pienso montar no está en Ajá. ángulo, sino que están perfectamente paralelos, separados por unos separadores a la misma distancia. O sea, están completamente paralelos uno del otro. De modo que, Paralelo al mismo nivel, como si fuera un montón de dipolos en distintas direcciones. imagínate que montas un dipolo para 30 y exactamente debajo, paralelo, montas el de 17 y exactamente debajo No, montas el de 20. paralelo, esto que te lo comento acá, exactamente este cable de ahí arriba, lo que se dobla a lo largo del tiempo, Claro, entonces esto se mueve claro, pero es que en el caso por mío, el peso de los que están abajo. sí, pero el caso mío es un mástil, recuerda. Estos son un dipolo montado sobre dos mástiles, Ah, bien, entonces va a ser un mástil pero solo. un solo mástil a 45 grados, los Ajá. monto en paralelo uno con respecto al otro, ¿no? Y solamente se unen, digamos, a unos 15 centímetros del coaxial, es cuando todos convergen al mismo punto. Al momento que lo ensamblas, llámame en contacto conmigo, será un placer, ¿ok? Sí, cómo no. Acompañar y te dar Claro, algunos claro, tips ahí, claro, algo sí, así. sí. Lógico. Tengo que moverme en ese sentido, sí. Porque es la segunda vez que lo hago. Esta acá en esta casa y el otro es ahí en mi chat principal. Y por esto que para mí fue una solución ideal. Por ruido, espacio, liviano, no cuesta, un mástil, todo un montón de cosas. En bien invertido, ¿no? Sí, sí. Y aquí tiene otro ejemplo, pero en este caso no es la Hex Beam, sino la Spider Beam, Ajá. donde también todos los elementos están montados en paralelo. O sea, quiero decir, todos los emisores están conectados al mismo coaxial, pero digamos que las antenas no están en paralela, sino que tienen ese ángulo por la estructura mecánica que lo soporta, pues, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Pero acá el Spider-Beam y Hexbeam, todos ellos tienen hilos con el ancho de banda completo o es media onda. El largo de los hilos para cada. No, es un cuarto de onda. Un cuarto, sí, porque un Un, radioficcional un cuarto vecino de onda en mío, cada lado. Sí. Sí, son antenas de media onda, pues. Es como un dipolo, Exactamente, tal cual. son dipolos de media onda. Exacto. sí, Vamos a llamarlos deformados. Pero Spider y Hex son un cuarto, no media, ¿no? No, tal cual como un Media, dipolo. media onda En completa. media, ok, Sí, bien. O sea, cuartos de onda de cada lado. Claro, Ok. se diferencia a las cuadracúbicas, que las cuadracúbicas sí es onda completa. Claro, claro. Esa es otra antena muy buena. Las Bueno, cuadracúbicas. la idea, las cornutas, o sea, un fenómeno bien importante. Una V invertida en sus extremos tiene la máxima radiación y la máxima radiación está muy cerca del suelo. Cuando lo inverso, que la pones como cornuta o una Como V ve, regular, como una V normal.
el punto de radiación está a la máxima altura que pueda tener la antena como tal. Entonces son más efectivas, menos ruidosas que las B invertidas. El tema está en la estructura mecánica de cómo hacer los 3 o los 4 dipolos paralelos en un Sí. mástil vertical. Sí, exacto. Bueno, ahí lo que pudieras hacerla es desfasándola a 90 grados, es más fácil hacerla en ese sentido. No te complicas porque entonces sí interviene un elemento con el otro en la parte inductiva. En cambio, cuando están muy pegados, hasta 2 pulgadas, la capacitancia es muy mínima Ok. entre conductores. O sea, esas antenas en vez funcionan bien. Yo tengo una para 12 y 17. Lo que pasa es que la tengo metida entre una mate mango. Y bueno, la ganancia del mango ayuda, es como el gananín. Sí. Tú te refieres a la resina. Sí, 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 sí. La resina de la mate mango es como si fuera gananín. Le da como 3 dB de ganancia. Exactamente. Pero depende, es dilacha. Si no, 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 es mango rey. ok. Ese todavía le da más ganancia, ¿no? Mira, hablando de lo que iba a decir hace ratico, una vez vino Felipe, Nancy Papa 4 Subo, y nos dio una charla aquí en la universidad sobre la altura de las antenas y sobre los cálculos de este artículo, referente al artículo que colocaste ahorita, Enrique. Él, claro, él tiene todo el software y la experiencia para hacer los cálculos según el sitio donde estás, la tierra, la tierra que tiene en tu casa, la zona, para determinar a qué altura debe estar las Yagi para copiar o trabajar X parte del mundo. Y ahí creo que tiene sus antenas también diseñadas de esa manera. Mira, si quiere trabajar para cierta zona del mundo, mira, la antena tiene que estar a 19 metros porque su cálculo es para eso. Por eso me acuerdo, no sé si ustedes se deben acordar mucho, si llegaron a ver la estación que era HC8 Alfa, no sé si se acuerdan, que ellos tenían una torre por cada banda y tenían antenas, pero no todas las antenas no estaban en stacking. Sí, ellos tenían antenas apuntadas, o sea, esa es otra manera que ellos que instalan, apuntadas hacia diferentes zonas y a diferentes alturas, todas las antenas. Pero la particularidad que ellos tenían es que todas recibían al mismo tiempo, que era algo que pocos hacen, porque cada uno, mira, switchas antena, estoy recibiendo con la de más arriba o recibo con la de más abajo. No, ellos tenían un sistema que podían recibir y creo, si no me equivoco, podían transmitir también con todas las antenas, con las 4 antenas simultáneamente. Pero claro, imagínate, recibían con una Yagi de 4 partes del mundo diferentes al mismo tiempo. Entonces, y aparte, bueno, estás en Galápagos, ahí mismo debajo del Ecuador, una maravilla de propagación. Yo pensé, ese concepto interesantísimo, ¿no? Multirecepción es algo fantástico, puedes elegir lo que hay, no por altura, pero la cuestión también directividad, ¿no? Inclusive, Edwin, en ese concepto de poner varias B cortas, yo pensé un día así, mira, ¿por qué no pongo 2 B cortas, ok? Una en 180 grados en una dirección, después otra desviada en 90 grados, ¿no? Sí. Y ahí estudié qué se pasa con esto. No solo con la cuestión de impedancia, pero yo tendría una posibilidad de tener tener directividad a varias direcciones, ¿no? En la realidad, técnicamente la potencia se reduce a la mitad, la ganancia. Entonces no vale, porque sería como si fuera media B corta invertida en una dirección y media en otra dirección y con interferencia una sobre la otra. Entonces desistí de la idea, ¿no? Pero Mauro, si puede ser amable, yo perdí una parte del concepto tuyo ahí de la cuestión del ruido de una antena contra otra. ¿Sería posible repetirlo, por favor? Sí, él se refería a que el voltaje máximo en la antena
dipolo están en los extremos. Entonces, si los extremos están cerca de tierra, eh, eh, digamos, esa cresta de la onda está más cerca de tierra que en el caso de la V invertida que en el caso de la V normal. En el caso de la V normal, justamente la cresta de mayor voltaje está en el punto más elevado. Ok, gracias. Yo había perdido ese concepto. Estoy buscando por acá la bandita de antena. El que no tiene tantas fotografías que después es un Sí. problema para conseguirlo, ¿no? Sí, hombre, que de antenas, cantidad de antenas hay, bueno, de todo, de todo, de todo, de todo, de cualquier tipo de Sí. antena. ¿No? Y fíjate, no solo eso, no sé si se recuerdan lo que hace la gente. Esta gente de CN8 Alfa Alfa, o CN8 Alfa, que ellos ante el concurso, que no han, bueno, después de la pandemia no volvieron más a llamar Marruecos, pero ellos te montaban para un concurso más de 30 antenas diferentes. Yagis, varios stacking de Yagis para cada banda, aparte montaban cuadracúbicas, para ciertas bandas montaban unas antenas que si no sé si yo la probé una vez y muy buena. ¿Cómo que se llama la antena? BDA, creo que es BDA. Vertical. BDA. Sí, Vertical Directional Antena. Es una antena, ya te explico. La haces con un mástil, vas a montar un elemento emisor y un elemento receptor. Esa antena es direccional y ella va a quedar muy cerca del piso. Yo la probé aquí, le hicimos un concurso para la banda de 10 metros y mira, funciona una maravilla. Y a nivel de mar, imagínate, es muy buena esa antena. Yo la probé y aparte es sumamente liviana, fácil de hacer. Bueno, lo que vas a hacer es un dipolo con un reflector o puedes hacerlo un dipolo con un director también. Y va a ser un dipolo en vertical, va a ser vertical. Y yo me acuerdo que los de Marruecos, ellos lo usaban hasta para la banda de 20 metros. Utilizaban esos dipolos. Entonces ellos iban switchando entre el concurso, aparte, ¿no? Que ellos transmitían hasta 3, 4 estaciones en una misma banda. Pues tenían prácticamente 2 runners más 2 buscadores multiplicadores en la misma banda. ¿Dónde se puede leer algo sobre esto, Antonio? ¿Él? ¿Dónde se puede leer algo sobre esta antena? Déjame ver si consigo la página de ellos aquí en... Yo he visto que las montan con 4 verticales, 4 verticales y unos selectores. Entonces las juegas con las fases Sí, de con las switch, antenas. sí. No, Sí, eso para sí. operación de concurso sí es necesario, sí. Sí. Y es más, Eduardo Dresden, que está aquí con nosotros, él creo recordar que lo hizo con 2 antenas verticales, 2 o 3. No, con 2, eran 2 antenas verticales. Entonces lograba a través de un switch, un selector, lograba la direccionalidad de la antena. Del Sí, conjunto. pasarlas o ponerlas fuera de fase. Sí. Mi primera antena, mi primer contacto lo hice en 40 metros y yo tenía vertical. Y es una cosa bien interesante, ¿no? Porque típicamente tú montas un mástil de 12 metros, 9 metros o 15 metros para montar una V invertida. El monopolo de 40 metros mide 9 metros 92. Entonces, lo que tienes en vez del alambre, le pones un elemento aislante para que no sea conductivo. Y la antena se convierte en un fenómeno increíble porque, por supuesto, si tienes 3, 4, 5, 6 radiales
En una ciudad, pues por supuesto no puedes tener 36 o 120 radiales, es imposible. Pero en tu mismo caso, Edwin, tú tienes allí, creo que 2 o 3 radiales por banda, 2. 2 por banda, y el rendimiento es excelente. Entonces, ese mismo concepto se lleva a las antenas verticales. Si tú tienes un ángulo de rotación de 20 grados, 18 grados, 15 grados, es superior que una V invertida común y corriente. Entonces, la V invertida, tienes que poner el mástil como tal, por supuesto los elementos de sustentación del mástil más la antena. Entonces, si tú comparas costos, en mi época, pues no existían los mecates esos plásticos, ni el traco, ni las cuerdas para potencia. Sencillamente usaba un pedazo de mecate y la antena funcionaba perfectamente bien. Y luego lo hice con 80. Y tenía la ventaja que sobre los techos de los vecinos yo podía poner los radiales sobre el suelo, sobre la azotea de la casa. Sí, Indiscutiblemente, si tú pones, por ejemplo, eso que tú tienes pensado, lo pones en vertical, 4 o 5 elementos uno al lado del otro y lo alimentas con un solo coaxial, te va a dar un rendimiento excelente. sí, sí. Pero el tema es ingeniarse en la parte mecánica, que es lo que te va a sustentar los elementos de aluminio. Así es. Señores, con permiso, tengo que salir, ya estamos bien más adelantados que ustedes y a esta hora la gente me pide para salir al almuerzo. ¿Ok? Excepcional como siempre, ¿ok? Un abrazo a todos ustedes, semana que viene estamos, ¿ah? Obrigado. Nada, Enrique, gracias chao. por aparecer de nuevo aquí en el programa y Sí, siempre. no, perdón, yo estuve dejando ahí por estos tiempos y después ahí hubo mucho concurso uno tras del otro, o sea, ustedes saben que participo, entonces Sí. me faltó esta situación y la Mira, Enrique, propagación es buena en esta hora, ¿no? antes que te vaya, para que veas la antena, esta, la que te digo, la VDA. A ver, Esta es la antena VDA. No sé si la puedes ver. Todavía no No. aparece. todo Todavía. negro, es negra. Sí, te quiero mucho. Gracias a Dios. Ah, está bien. Parece esas antenas marinas. Sí, sí. Exacto, pero este es el mástil. Entonces aquí tienes un elemento y aquí tienes el otro elemento para una banda. Sí, Y te está digo, bien. Es como una especie de spider beam en forma vertical en con una sola vertical. banda. Y Qué funciona lindo. muy bien. Oh, y la puedes hacer de varias bandas. Claro, También la puedes claro. hacer de varias bandas. Sí, Y es una funciona spider beam muy bien. vertical. Y el Sí. concepto de construcción, ya que son dos elementos, ¿cómo es? ¿Es una parte de la dipolo a la derecha y otra a la izquierda o son dos Sí. No, dipolos? esto aquí es un dipolo alimentado en el centro, y el Ajá. otro es el reflector o el director. Para que aquí no se aprecia. Es No tal se cual aprecia. una spider beam en posición vertical. Tal Vertical, cual. exactamente. Exactamente. Muy bien. Y funciona muy bien. Comprobado que funciona. Y Un tiene que abrazo, estar, Enrique. Un y tiene que estar abrazo. al lado de Enrique, una linda pileta, ¿es así? Mira, también. mira, Enrique, la foto que tiene de TA ahí en la presentación. Así son las chispas que genera la antena esa que dice Antonio. Es el comienzo del fin. Chao, un abrazo. Qué Chao, bueno. Enrique. Un Bueno, abrazo. Para lo que necesite de mí, por favor. ¿Ok? Chao, chao. chao. Gracias. Chao. Igual. Mira, vamos a pasar a la parte abierta, vamos a despedir el programa y continuamos. Bueno, quiero agradecerle a todos ustedes por hacerse presentes el día de hoy, una vez más, a este programa Hablemos de Radio. Recuerden que para el próximo sábado estaremos aquí otra vez a partir de las 14 UTC, 10 hora local, con otro interesante tema. Recuerden que mañana tenemos un evento
el Field Day, allá en Cumbre Curumo, en la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, donde vamos a estar con todos, varios miembros de la asociación, y a los que se quieran acercar, sobre todo a las personas que están comenzando en este hobby, que quieran construir sus antenas, se llevan material y ahí les vamos a ayudar y a capacitar para que fabriquen sus propias antenas. Una vez que estén hechas, las vamos a probar en el sitio, porque vamos a tener 8 estaciones al aire en todas las modalidades: telegrafía, fonía, digitales, VHF, UHF, satélite, todo lo que se pueda hacer en la radio. Bueno, vamos a estar ahí mañana en esa actividad, así que están todos invitados a partir de las 9 de la mañana, comienza hasta las 6 de la tarde. Están invitados todos a participar en este evento. Así que bueno, los dejo hasta el próximo fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo fin. Bye.